Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos, somos el pueblo de Dios. Capítulo 3. Vamos avanzando rápido en el estudio de la palabra. Hay un dicho, hay una frase que dice: qué pobres son los ricos que solo tienen riquezas. Qué pobres son los ricos que solo tienen riquezas. Me regala un poquito de volumen, ahí estoy, bebé. Ya lo subió, ok. Qué gran verdad es esa. Qué pobres los ricos que no tienen familia, pero tienen riqueza. O los ricos que tienen riqueza, pero están con cáncer incurable, no tienen salud. O sus hijos están en droga. También hay pobres que tienen una situación similar o peor, porque no tienen ni las riquezas ni la salud, ni las riquezas ni la familia. Así es que no digamos, qué ventaja la de los pobres, porque pobres o ricos padecemos graves problemas y situaciones en nuestra vida. Pero si alguien solo tiene de una cosa o de la otra, es pobre. Pedro también exclama en este capítulo 3, una gran verdad. Antes de su segundo gran sermón en el pórtico de Salomón, Pedro habla sobre este tema y en el nombre de Jesús, él muestra que el nombre de Jesús es más que cualquier otra cosa. Por eso nuestro sermón de esta mañana se llama Más que riquezas. Más que riquezas. El nombre de Jesús es poder restaurador, es poder sanador. El nombre de Jesús salva, rescata, protege. El nombre de Jesucristo de Nazaret, como es mencionado en este capítulo, lo es todo. Nuestra confianza debería de estar 100% depositada en Jesucristo, mas no es así muchas veces. En la mayor parte de las veces nuestra confianza está puesta en los hermanos, en la familia, en las instituciones, en la iglesia como grupo, como congregación. Está puesta nuestra confianza en las autoridades, en los políticos. Es que hay esperanza cada 5 años cuando vienen las elecciones, pero cada 5 años muchos van perdiendo también la esperanza de que algún día las cosas cambien y mejoren. Veamos el texto en el capítulo 3, versos del 1 al 6, en nuestro sermón de esta hora, Más que riquezas. Hechos, capítulo 3, versos del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hasta ahí leemos. Vamos a orar. Gracias le damos, Señor Padre bendito, Padre de las luces, porque nos ilumina a través de esta palabra, nos enseña, nos instruye con su Santo Espíritu. Señor, las familias acá presentes nos depositamos
100% en sus manos y en su nombre hacemos todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, amados. Aquí tenemos a 3 hombres en esta historia. 3 hombres que van a ser los protagonistas de la primera parte del capítulo 3, antes que Pedro dé su segundo sermón en el templo de Jerusalén. En el primer sermón se convirtieron 3,000. En el segundo sermón no nos dice cuántos se convirtieron. No sabemos realmente, pero muchos se añadían a la iglesia. Pero no fueron 3,000, probablemente fueron mucho menos. Eso no es para frustrarse. Lo que sí es doloroso, que después de este segundo sermón, que nos tocaría estudiar el próximo domingo, Pedro y Juan son arrestados, son violentamente tomados del mismo templo y llevados por los alguaciles del sumo sacerdote a la cárcel. Es decir, el fruto del segundo sermón no fue tan bueno en cuanto a almas y también trajo una cárcel consigo, trajo un grave problema o algo que podía bajar los ánimos de ellos, pero no fue así. Esa cárcel, como la segunda cárcel, como las persecuciones, primera, segunda, tercera, cuarta persecución, lo que provocaron fue que la iglesia se esparciera por todo el mundo. Así que, amados hermanos, las dificultades no las veamos como obstáculos. Levánteme la mano. ¿Quién ha tenido una dificultad hasta el 19 de mayo, desde el 1 de enero de este año? Yo levanto la mano. Yo he tenido dificultades, problemas, angustias, aflicciones, cobros, alguna enfermedad en la familia, en los amigos, en los conocidos. Que probablemente usted esté sano, pero si usted tiene a su mejor amigo o una buena amiga muriendo de cáncer, no creo que usted esté tranquilo. Hay mucha gente en graves dificultades. Hay gente que viene a decirme a veces y a pedirme consejería. Mi hija menor es especialista en mandarme consejería, en decirme: papi, esta niña viene aquí llorando porque su padre le ha dicho que es una inútil. Y tengo una niña de 9 años llorando porque su padre le ha dicho que es un inútil, que no puede tirar los tiros o que se le van el gol en la portería. Y lo porque está pasando de seguro que aquel hombre está transfiriendo su propia negligencia deportiva o sus propios errores cuando estaba chiquito y no haya maneras de corregir a su hija. Y tener que decirle uno a aquella niña: no te preocupes, tu papi está estresado. Y una niña de 9 años, yo dije: ay, yo estoy dando un consejo como que si esta fuera una mujer. Hija, ¿tú sabes lo que es estresado? Y ella me vuelve a decir y me dice: claro, una niña de 9 años ya sabe lo que es el estrés. Y dice: claro, papá de Sofi, yo sé lo que es el estrés. Mi papi tiene muchas preocupaciones. ¿Será por eso que me dijo que soy un inútil? Y le digo: quizás será por eso. Y a veces estamos tan ocupados, tan preocupados, aquí tenemos tantos problemas que no nos damos cuenta que maltratamos a nuestros hijos, maltratamos al tesoro que Dios nos ha dado, como nos enseñó Marcela el día viernes. Así que, después de este discurso, después de este sermón en el pórtico de Salomón, Pedro es arrestado. Pero antes veamos lo que sucede con el cojo, Pedro y Juan, que son los protagonistas de nuestro sermón de este día, más que riquezas. Aquí tenemos 2 hombres que van a entrar al templo. Un hombre que está allí en el templo. 2 van a orar. ¿Y el cojo a qué va al templo? Bueno, no va, lo llevan. ¿A qué va? ¿O a qué lo llevan? A pedir limosna. Hermano, le hago una reflexión. ¿A qué nosotros vamos a la presencia del Señor? ¿Cómo nos presentamos? ¿Con qué actitud nos presentamos ante el Señor? Nos presentamos a orar, es decir, a platicar, a conversar, a clamar con Dios, y Dios nos va a dar a nosotros, de acuerdo, dice que nos da todo, de acuerdo a sus riquezas. Amén, hermano.
Pero nosotros tenemos que perseverar en la oración, perseverar en la palabra del Señor. Pero hay personas que van a la iglesia con la intención de pedir limosna. Van a la iglesia nada más cuando hay brigada médica. Van a la iglesia nada más cuando hay algo. Cuando les van a dar algo. Hermano, esa es la actitud de los políticos. Esa es la actitud proselitista de los hombres de este mundo. No debería ser la actitud dentro de la iglesia. Yo veo una foto donde el gran evento en Talpa, en San Luis Talpa, y el montón de gente, pero entre el montón de gente logro ver en la foto, bien tomada, adrede por el periodista. Yo sé eso, hermano, cómo tomar una foto para que se vea más. Pero veo que la mitad o más de la mitad son niños. Y va en el discurso de nación. Claro, es que le llevan una piñata. Hermano, si tenemos una piñata en el Parque Cuscatlán cada domingo, quien me ha acompañado al Parque Cuscatlán sabe que si me pongo en un lugar estratégico y pongo una piñata, 2 payasitos y un montón de dulces, ¿qué hago, hermano? Ahí llegan una cantidad de niños. Y yo diría, qué éxito, qué resultado tiene esto. No, hermano, eso es darle limosna a los niños. Y Pedro y Juan no le dieron limosna al cojo. Le dieron algo más que eso, algo más poderoso. Le dieron la palabra de Jesús. Y aquel cojo cambió su actitud. Aquel hombre cambió el destino de su vida, no por recibir una moneda, sino por recibir la palabra de Jesús. Hermano, por una moneda nadie cambia el destino de su vida. Es más, asistir y dar. Y dar la cuestión social y el alimento que damos acá. Ese es un mandato del Señor. Dale vosotros de comer. Nosotros sabemos que si solo les damos la comida no hay cambio. Pero ¿cuál es el requisito para darles la comida? Que primero ¿qué? Escuchen la palabra del Señor. Pastor, pero ellos lo hacen, vienen a oír la palabra obligados solo para después comer. Mire, mías no son las promesas. Yo no las he dado. Yo solo las recibo. Igual usted nunca ha dado una promesa verdadera. Usted solo la recibe y la promesa dice que la palabra nunca regresa, ¿qué dice? Nunca regresa vacío. Usted da la palabra y ahí vea qué hacen ellos. ¿O usted cree que no tenemos experiencia en tratar con ese tipo de gente, hermano? Si en los primeros años se llevaban la tapa del inodoro, así que las siguientes veces pusimos un detector. Cada vez que se quieren llevar la tapa del inodoro suena una alarma. Y ya cae toda la seguridad. Como que si la iglesia tuviera todo eso. Hermano, quien nos cuida es el Señor y quien nos protege es el Espíritu Santo. ¿Cuál seguridad? Pero los exhortamos a ellos y les dijimos, cuidadito, usted toca algo de esta casa, de esta iglesia. Sí. Ya sabemos cómo son, pero la limosna, hermano, no nos va a cambiar nunca el destino de nuestras vidas. Este hombre rogaba, pedía ese dinero, con el mismo ahínco que pedía, que rogaba a los que pasaban, con ese mismo ahínco, con ese mismo esfuerzo. Este hombre, si hubiese pedido su sanidad, ¿usted cree que lo hubiera recibido? Claro que sí, si él con fuerza hubiera pedido su sanidad en algún momento. O Jesús no entró por ese mismo pórtico. Por esa misma puerta entró Jesús, ¿cuántos años? 3 años. Pero Jesús sanó a tantos que probablemente este fue uno de los que estaba hasta el fondo. Y no recibió la sanidad del Señor. Pero siempre llega nuestro tiempo de bendición. Veamos el texto. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. 3 de la tarde. Es la hora de la oración para ellos. Amén. Si usted está orando a las 3 de la tarde en el trabajo, van a creer que está dormido. Algunos yo sé que vienen a la iglesia y no están dormidos, están orando. Pero mientras yo estoy predicando, mejor ponga atención. Pero en el trabajo, si usted está así, usted está orando de seguro, no creo que se duerma en el trabajo. Pero el jefe va a creer que usted está dormido, así que mejor evite que sea su hora de la oración las 3 de la tarde. Porque además es la hora del café con pan en El Salvador. Cuando yo iba a Guatemala los primeros años, hace bastantes años, hace como 25 años, la primera vez que fui a Guatemala, o más,
no recuerdo. Pues al tipo de las 3 de la tarde con mi familia andábamos en un microbús y adivine qué andábamos buscando a las 3 de la tarde. Y no había café con pan, así que ya les mandamos Mr. Donut, les mandamos Rosario, les mandamos San Martín, les mandamos un montón de panaderías, les mandamos el concepto del café con pan de las 3 de la tarde. Que sea su hora de la oración las 4 de la mañana. Discúlpeme, pastor, yo no me levanto a las 4 de la mañana. ¿Verdad? Yo me levanto a las 3. Bueno, yo me levanto a las 3. A la 1, a las 2 y a las 3, tipo 7 de la mañana, ya me levanto. Tengo que contar para agarrar ánimo. Pero probablemente usted se levanta a cierta hora. Y, pastor, pero yo no puedo orar en el baño. Ore en el baño. Ore en el autobús. En el carro. ¿Verdad? Más si va en un microbús de la muerte. Si usted vive en Apopa, si usted vive en Santa Tecla o en otro lado y esos buses van, vaya orando. Vaya orando. Yo en una ocasión recibí el testimonio de una persona que se venía de Santana para San Salvador y se subieron unos asaltantes en el Congo. Ahí se suben siempre. Ya sabemos dónde se sube, pero era el bus que va parando en todos lados. Y esta señora venía orando, pero orando, pues tenía un problema fenomenal, grandísimo. Y esta señora venía orando. Los asaltantes se subieron en el Congo, se bajaron abajo allá en el Ciudad Arce, en donde otra vez se hace el desvío. Robaron a todo el bus. Cuando llegaron ahí por el sitio del niño, todo el bus, y usted, señora, qué barbaridad, mire, usted quizás les iba dando la clave de quiénes traen. ¿Por qué? Dice, se subieron unos asaltantes y nos robaron, y usted con los ojos cerrados para no ver. Yo orando vengo desde allá, yo ni cuenta me di. La señora iba tan inmersa en la oración que ella no oyó. No sé si cuando usted está como conectado con el Señor, usted no escucha nada. Usted está desconectado de este mundo. La señora venía protegida, los hombres no la vieron, los ladrones no se han de haber dado cuenta de ella, o tuvieron temor, porque vieron en ella que un espíritu de poder. Pero hermano, no oramos, no hablamos con Dios, ni a mediodía, ni a las 3 de la tarde, ni a las 3 de la mañana, solo cuando tenemos un problema muy grave. Ahí sí oramos. Pedro y Juan entraban todos los días a las 3 de la tarde a orar. Y era traído, dice el verso 2, un hombre cojo de nacimiento a ese mismo lugar desde la mañana, cada día, a esa puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiera limosna en los que entraban en el templo. Verso 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Este hombre, hermano, era cojo de nacimiento, lo que significa que nunca había caminado. Sus piernas estaban totalmente atróficas, no tenía músculo, solo piel pegada al hueso. Los tendones están totalmente tullidos, pero las piernas se tuercen. Es decir, sus miembros inferiores estaban muertos. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijeron, míranos, después que él les rogaba por una limosna. Él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hermano, un cojo de nacimiento era una persona que era considerada con una maldición. Quiero que entienda algo. Lo que este hombre tenía era una enfermedad. Siendo correctos en el aspecto de lo que ahora ocurre, un niño que nace con un problema, con un defecto, no es que tiene una maldición. Hermano, es una enfermedad. La poliomielitis es una enfermedad que se llevó cantidad de niños, dejó sordos a otra cantidad de niños y paralíticos o con las piernas tullidas a otra gran cantidad de chicos. Y la poliomielitis fue erradicada ya. Es una enfermedad, no es una maldición, pero en el antiguo tiempo, en la época de Jesús y antes, era considerado que si alguien tenía de nacimiento un problema congénito, era culpa, era maldición. Ahí había un problema generacional. Lo que él tenía era la muerte fisiológica de sus miembros, ya les digo, por una enfermedad. Ahora este milagro fue diferente en cuanto a los otros milagros del Señor Jesús. Porque Jesús no se había manifestado cuando hizo todos sus milagros. Cada vez que Jesús curaba a alguien, principalmente en el templo, en el sector de Jerusalén, Jesús les daba una advertencia a los que sanaba. ¿Cuál advertencia les daba?
No le digan, no le cuenten a nadie, no le digan a nadie. ¿Ya? Cuidadito y ustedes cuentan. Váyanse, pero no digan nada. No digan nada. Y lejitos, por favor. En esta ocasión, algo pasa distinto. Es que Jesús ya fue revelado. Es que ya no hay que ocultar lo que ha pasado, ni lo que va a pasar. Así es que le dicen, levántate y anda. Verso 7. Tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento, dice, se le afirmaron, ¿qué? Los pies y los tobillos. Significa, amado hermano, que los miembros de aquel hombre volvieron a la vida. Imagínense, ya no hay músculo. ¿Qué tiene que haber? ¿Músculo? Los tendones están totalmente torcidos y duros. Tienen que ser flexibles otra vez para poder hacer el movimiento de caminar. La marcha necesita esa flexibilidad. Ayer estábamos haciendo ejercicio y usted sabe ya aquella mariposita así, ¿verdad? Para poder estirar aquí. Entonces yo veía que alguien así, uy, ya no bajo, decía. Es que con los años nos vamos trabando. Y la elasticidad se va, ¿qué? Perdiendo. Si no se trabaja, se va perdiendo. Yo conozco gente de 50, 60 años con una gran elasticidad. Pero porque todo el tiempo hacen yoga, hacen ejercicio, tienen ejercicios de elasticidad, de fuerza, de aquí, de allá. Pero si no se va trabajando, se va tuyendo uno. Y eso me decía, ¿y puedo volver a tener elasticidad para hacer el split? No creo, ya no. Ya eso se perdió. Pues este hombre había perdido todas esas capacidades fisiológicas. ¿Y cuánto tiempo tardaron en ser resueltas? Al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Lo que Dios hace, lo hace rápido y lo hace bien. Igual que los doctores, ¿verdad, hermano? La rehabilitación le va a llevar unos 3 años. ¿Y cómo voy a quedar? 40%. ¿40% qué? 40% hay probabilidad que quede bien. Todavía hay probabilidad que quede bien. Ni siquiera le he dicho que va a quedar súper bien. Hay secuelas, hay daños. Los hombres no hacemos nada perfecto ni completo. Dios hace las cosas perfectas y completas. Al momento se le afirmaron los pies. Verso 8, y saltando, ay hermano, si yo le digo aquí a la mitad de la congregación que tiene más de 40, 50 años, hermano, vamos a dar saltos altos, lo más alto que podamos, como cabritas, como cuando tenías 15 años, hermana, ¿te acuerdas? Que dabas unos grandes saltos y te brincabas la cerca para ir a buscar a Juan. Entonces, a Chepe, si menciono Juan, aquí hay problemas en la iglesia, a Chepe. Se daba saltos como cabrita y brincaba por aquí y por allá. Ay, pastor, al tercer salto me tiene que usted dar la metocarbamol, el ibuprofeno con el diclofenac, la prednisona y la enantium, juntas, todos los medicamentos. Y si es posible, póngame cofal en la rabadilla, porque me va a tener que sacar en camilla de aquí de la iglesia. Ya no puede dar 3, 4 saltos. No, este hombre saltaba, dice la palabra del Señor. Verso 8, saltando se puso en pie y anduvo. Verso 8, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Hermano, se imagina aquel hombre saltando y todo el mundo lo veía y decía, Santiago el cojo. No es Santiago el cojo, no, Santiago el cojo, el hijo de María y de Zebedeo. Sí, mira qué bien ese muchacho. Pero ese muchacho tiene 25 años de estar pidiendo dinero en este templo. 25 años tullido. La gente lo reconoció. Es que se dio color Santiago el cojo. Yo digo que así se llamaba, pues no dice cómo se llamaba. Se dio color. Él, claro que se dio color. Imagínese usted en la iglesia si alguien entra saltando y gritando y diciendo, alabado sea el Señor. ¿Hay aquí algún cojo, algún paralítico en los alrededores? ¿Conoce usted a alguien que está todo ahí arruinado y que un día venga, se sane en una campaña y salte y empieza a gritar todo ese mundo? ¿Alguien le diría algo? Hermano, en ninguna iglesia, por muy conservadora que fuera, si alguien tiene 25 años de estar cojo pidiendo a la entrada de la iglesia y de repente solo le decimos en el nombre de Jesús, sánate, y salta y los pies se le vuelven firmes, fuertes y empieza a saltar y a gritar y a decir aquí alabado sea el Señor, muy pastor, conservador puedo ser, pero me voy a quedar callado, ¿sí o no? Mejor me voy a sentar y voy a observar a aquel hombre.
y voy a decir, alabado sea el Señor. ¡Qué gozo! Porque este hombre estaba muerto, este hombre estaba condenado. Y ahora tiene ¿qué? Tiene vida. Y no solo tiene vida, tiene ¿qué? Salvación. Porque la salud y la sanidad eran sinónimos de salvación también en esta época. Es que no solo estaba llegando la sanidad a los pies torcidos, está llegando la sanidad a un corazón entumecido. Porque hermano, el problema carnal, ¿qué te hace? Te entumece el corazón, te tuerce el espíritu, te ciega el espíritu de entendimiento. Las personas cuando tienen muchos problemas pierden la confianza en el Señor. Muchos se van de la iglesia, muchos blasfeman. Este hombre fue sanado totalmente, véalo por qué. Verso 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y gritaba, como no lo iban a ver. Y le reconocían, mire, que era el que se sentaba, ¿qué dice? A pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que le había sucedido. Hermano, ¿por qué asombro y espanto? Mire, esto lo podemos interpretar de muchas maneras. Lo vamos a interpretar de esta: que se espante el que no quiera cambiar. El que diga, esto ha de ser algo orquestado. Así dicen mucho, pero este es un plan orquestado. Este es un complot. Estos los que quieren es revivir el nombre de Jesús de nuevo. Como Jesús ya hace 4 meses que murió y dicen que resucitó y no habíamos visto ningún milagro, de seguro trajeron a uno que se parecía a Santiago el Cojo, le echaron la manta al pobre cojo, se lo llevaron y han puesto aquí al clon, a un artista, a alguien que se parece a Santiago el Cojo, pero no es él. No es él. Hermano, el incrédulo que tiene el corazón ya totalmente torcido, nunca va a creer. Puede bajar un ángel del cielo, puede testificarle el mismo Señor y se van a convertir. No, porque están totalmente torcidos en su entendimiento. El mismo Jesús lo dijo. ¿Se acuerda cuando dio la parábola de el rico y Lázaro? ¿Se acuerda? Digo, no, Señor, si alguien va de aquí y les testifica y les dice, creerán. A los profetas la ley tienen. Es más, un ángel del cielo se les puede aparecer y no van a creer. El que es incrédulo no va a creer. El que ya tiene torcido su corazón. Así que un grupo de los que vieron el milagro del cojo, de la puerta de la Hermosa, se llenaron de espanto. Estaban asustados de lo que estaba sucediendo. Pero tenemos otro grupo que estaban asombrados. Hermano, es que el Señor nos asombra. El Señor nos cubre de bendición. La palabra asombra nos cubre de bendición. Nos da una sorpresa. Qué bonito es un regalo sorpresa, ¿verdad? Cuando le preparan algo y aquí está, aquí le traemos. Qué bendición, qué alegría en ese momento. No me lo esperaba. ¿Usted cree que Santiago, el cojo, el hombre de la puerta de la Hermosa, esperaba que su sanidad llegara? Me imagino que después le ha de contar a sus hijos y a sus nietos cuando ya estaba anciano. Un día yo estaba como 25 años antes pidiendo unas monedas en el templo. Y pasaron 2 hombres de Dios, 2 profetas, 2 predicadores de esta nueva movimiento que le llaman cristianos. Yo decía, estos son fanáticos, pero luego yo fui uno de ellos. Porque quiero contarles, les decía a sus hijos y a sus nietos, que yo les pedí una moneda y lo que recibí fue la sanidad y la salvación de mi alma. Y desde ese día yo camino, yo soy alguien. ¿Cómo iba a tener esposa si yo era un cojo? Los cojos no tenían esposa, eran hombres malditos, eran hombres tullidos, tirados a la perdición. Ninguna mujer en esa época iba a ser dada, porque las mujeres eran dadas a un hombre como yo. Ninguna mujer iba a recibir a un hombre como yo. Así que hijos y nietos yo nunca iba a tener. Y un hombre que no tenía hijos y no tenía nietos,
hasta ahí llegaba su estirpe, su generación. Yo era un maldito de Dios. Yo era un hombre que no tenía futuro. Yo pedí una moneda y recibí una vida. Qué gran diferencia, ¿no? Una moneda o una vida completa, íntegra. El Señor me asombró ese día. El Señor me cubrió con su bendición, me asombró. Me dio una sorpresa. Yo no me lo esperaba. Es más, no me sentía digno. Pero en el momento que recibí mi sanidad, salté como una cabrita, como un venado. Entré al templo y de la mano izquierda tomé a Juan y por la mano derecha tomé a Pedro y los llevé y los tomé de la mano y no los solté. Papá, ¿y por qué hizo eso? Yo dije, si ya recibí esta bendición, yo quiero hoy dar esta bendición a otros. Y me fui con ellos al templo, al lugar del pórtico de Salomón, donde se congregaban los cristianos de la primera iglesia. Mire lo que pasa en el verso 10. Le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la Hermosa. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que le había sucedido. 11. Y teniendo asidos, o sea, tomados de la mano así, a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. ¿Cuántos predicadores hay hoy? ¿Cuántos dispuestos a testificar hay hoy? ¿Hay 2? Hay 3. Y el cojo dice, tiene tomados de la mano a Pedro y a Juan, y entró con ellos, y todo el pueblo estaba atónito. Concurrieron al pórtico de Salomón. Viendo Pedro a toda la gente que se estaba acercando por la sanidad de aquel hombre, porque esto atrae a las multitudes, imagínese usted, Pedro inicia el segundo sermón, acto que le llevaría a su primera cárcel por predicar el evangelio. Tanto el cojo, Juan y Pedro, hoy están dispuestos a testificar de Jesús. Y estar dispuesto a testificar de Jesús es que a pesar de los problemas, las cárceles, las enfermedades o la misma muerte, las amenazas que daban estos hombres perversos de Jerusalén, el verdadero siervo de Dios sigue predicando el evangelio a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones. Por eso les pido, nunca se olviden de los siervos de Dios, que aún en circunstancias difíciles predican el evangelio. Yo sé que le han dicho a algunos siervos, te quédese ahí, no se mueva. Eso es fácil cuando yo tengo la protección de las autoridades o de 4 que me cuidan. Pero cuando yo estoy solo, es más fácil, porque no tengo 4 hombres que me cuidan que me pueden traicionar. Tengo los ángeles del Altísimo y tengo al poderoso Espíritu Santo que me cubre, que me asombra de bendición todos los días de mi vida. Si yo oro con Dios, nada me sucederá. Las cosas irán bien, a pesar de los problemas, porque los problemas no nos los vamos a quitar, hermano. Mire, hoy tengo más problemas. Es que Dios está preparándote más bendición. Es que Dios te va a asombrar, te va a dar una sorpresa. Dios te va a salvar y a sanar totalmente. Lo que Él va a hacer en ti es perfecto y es completo. Lo que Dios hace es así. No nos espanta, nos asombra, nos alegra y nos llena de gozo. El próximo domingo estudiaremos el segundo sermón de Pedro en el pórtico de Salomón. Que esta palabra sea de gran bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial.